Últimas noticias de Venezuela y el mundo hoy. Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa venezolana, pregona soberanía mientras Venezuela es escenario de enfrentamientos entre grupos irregulares. Aunque hable grueso en un discurso que ya nadie cree por las declaraciones del ministro de la Defensa, la realidad es otra, ya que amplias extensiones del territorio venezolano están bajo el control de grupos terroristas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. En su afán por mostrar otra cara, Vladimir Padrino López no solo ha cambiado su discurso en cuanto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a quienes ahora martiriza diciendo que se les ha perseguido después del acuerdo de paz en una clara reivindicación, sino que oculta la verdadera situación de la ocupación del territorio venezolano. Aparte de que su discurso es cada vez más politizado, según él, la única garantía de paz para Venezuela es y seguirá siendo la revolución bolivariana. Hola amigos, otra vez aquí compartiendo con ustedes las noticias. Vemos como este señor es una moneda, ¿no? Una moneda de dos caras. No es una cara y un sello, es una moneda de dos caras. Porque tiene la osadía de salir con una cara diciéndole a un pueblo la mentira. Como es decir, no permitimos que nos invadan 1 kilómetro del territorio venezolano cuando sabemos que ellos viven en Venezuela, por un lado. Por otro lado, tener la cara para decir a la opinión pública que se les está aplicando la ley de la justicia cuando el mismo alias Garganta le quitó la vida a 3 militares venezolanos y que fue y pagó 2 años de cárcel nomás y con unas condiciones bastante amplias, un buen cuarto, una buena televisión, su amante, una misma guardiana de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, o sea, una cantidad de atributos y una cantidad de elogios que, y fuera de eso, cuando salieron después de 2 años, salieron junto con sus escoltas como quien sale, como quien va de un paseo, y tener la otra cara de mostrarle a sus subalternos, a sus soldados, a los que él maneja, cuando ellos, los mismos soldados que integran, los mismos oficiales que integran la FAN, saben que lo que está diciendo ese señor es una mentira. ¿Cómo va a tener la doble cara de hipocresía, de burla, de mentira, de mostrar a la opinión pública una cosa con una cara y de mostrarle a los mismos soldados, a los mismos subalternos otra cara en la cual está mintiendo por ambas partes? Qué pesar con un tipo de esos cuando antes los soldados lo tenían como insignia, como ese objetivo de llegar, ser como ese señor Vladimir Padrino, para ahora ser una persona que no produce sino asco, porque da pesar ver cómo está manejando esas fuerzas más y cómo hizo decaer esa institución ante los grupos irregulares que mandan incluso sobre él. Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, pregona soberanía mientras Venezuela es escenario de enfrentamientos entre grupos irregulares. Aunque hable grueso, no olvidemos que él hizo un discurso donde decía, cuando cogieron a alias Garganta después de que él le quitó la vida a estos 3 oficiales, vamos hasta las últimas consecuencias, vamos a demostrar quiénes somos nosotros. O sea, un discurso donde no se les olvide, la gente se paraba y lo vacionaba con aplausos porque decían, este es el hombre que necesitamos. Pero aquí dice, aunque hable grueso en un discurso que ya nadie cree por las declaraciones del ministro de la Defensa, la realidad es otra, ya que amplias extensiones del territorio venezolano están bajo el control de grupos terroristas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Porque es que es contradictorio que él diga que o el gobierno colombiano o el gobierno de los Estados Unidos quieren dañarlo en la honra diciendo que ellos viven acá cuando viven es en Colombia. Venga, y entonces ¿por qué incluso ayer mismo le dieron de baja a un comandante de esa guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? ¿Y dónde le dieron de baja? ¿No fue en Venezuela? Entonces, ¿cómo dice que no está ahí? En su afán por mostrar otra cara y querer enfrentar al presidente de Colombia, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, no solo ha cambiado su discurso en cuanto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, porque, óigase bien, él decía que ellos eran bandidos o como se les llamen, guerrilleros, bandidos, ladrones, terroristas, como sea, les va a caer el peso de la ley. Era su primer discurso donde la gente lo ovacionaba. Después sacó la disculpa que es que ellos estaban hacia este lado era porque como Colombia les había incumplido en un proceso de paz, o sea, sí acepta que viven ahí. Ahora dice que no viven ahí, pero los están dando de baja en Venezuela. Entonces, ¿qué es? Que hable con la verdad. Martiriza diciendo que se les ha perseguido después del acuerdo de paz en una clara reivindicación
revolución, sino que oculta la verdadera situación de la ocupación del territorio venezolano. Según él, está persiguiendo a los disidentes. Según él, quiere con eso ocultar la verdadera situación de la ocupación del territorio venezolano. Aparte de su discurso es cada vez más politizado. Según él, la única garantía de paz para Venezuela es y seguirá siendo la revolución bolivariana. Yo lo único que digo, y lo digo con conocimiento de causa, si la única esperanza es la revolución bolivariana para Venezuela, como dijo un dicho por ahí muy coloquial, apague y vámonos, porque esto sería la perdición total. Como el que le echa mentiras a un niño, dijo algo que lo que causó fue como risa. Según él, si algo ha caracterizado nuestro proyecto histórico refiriéndose a la famosa revolución bolivariana, ha sido la verdad. Ha dicho el titular castrense, quien asombrosamente asegura: no nos refugiamos en escondrijos para luchar por nuestra libertad. Tenemos la unidad y tenemos la voluntad. Es un proyecto histórico porque se ha mantenido en un gobierno socialista que está la maldita sea, pero es una fracasada revolución bolivariana, y que dice que si algo los ha caracterizado a ellos es la verdad. ¿Cuál verdad? Mira, nomás aquí se está contradiciendo cuando dice que primero va a caer la ley de la justicia venezolana sobre esos bandidos hasta que se vayan, después aceptan que si viven ahí, pero después aceptan que no, que es que lo que pasa es que por el proceso, que por eso, o sea, cambia los discursos a favor de él. Tenemos la unidad y la voluntad. ¿Cuál voluntad? ¿Cuál unidad? Ante todo lo que ha ocurrido, Vladimir Padrino no quiere decir la verdad al asegurar que mientras exista la FAN, Venezuela no perderá un milímetro más de su territorio. Su verdadero interés es mostrar a la revolución bolivariana como la única solución. Vuelvo y digo, si esa es la única solución, apague y vámonos. Pero desafortunadamente la realidad es otra, ya que amplias extensiones del territorio venezolano está bajo el control de los grupos irregulares al margen de la ley. Es la verdadera información que el alto mando militar ha ocultado celosamente. Es humillante. Aquí lo dice un oficial del ejército que obviamente se mantiene en el anonimato. Lo dice con mucha rabia, pero a la vez con mucha tristeza y mucha impotencia. Es humillante la tolerancia que uno debe tener sabiendo dónde están esos grupos. La mayoría de ellos integrados por colombianos. Finaliza diciendo el oficial del ejército. Tiene toda la razón. La mayoría de insurgentes y la mayoría de grupos irregulares de las guerrillas son colombianos. Eso es verdad. Pero dice él, es humillante la tolerancia que hay que tener sabiendo dónde están esos grupos y que ellos les toca quedarse callados. Mientras narra el militar la cruda realidad en la remota frontera a 1000 kilómetros de Caracas, el ministro Padrino saca pecho en pregonar que solo ignorantes de la historia recién podrán comprar titulares que intentan borrar la gesta emancipadora de Chávez, inspirado en las banderas antiimperialistas de Bolívar para liberar a los pueblos oprimidos de América. La FAN permanecerán unidas en sus propósitos nacionales. Esto para un poema o para un texto, para llenarle la cabeza a los ignorantes, perfecto. Pero esto ante la realidad es una babosada. Y eso es lo que está pasando en este momento. Vuelvo y digo, alguna vez lo dije en este mismo canal, hace como un año, es aquí lo único que puede sacar adelante este país es que el pueblo se una, y el pueblo unido, sacar a ese usurpador que tanto mal le está haciendo a la nación, junto con sus lugartenientes, como es el caso de Vladimir Padrino, que lo único que está haciendo es cogiendo un disfraz de una institución seria y volverla una recocha como lo ha hecho hasta ahora. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.